Bienvenidos de nuevo a Galaxia Sonora. Continuamos con Desde cierto punto de vista, la obra que nos invita a revivir una nueva esperanza a través de los ojos de personajes secundarios, aportando nuevas perspectivas y giros sorprendentes a la historia que todos conocemos. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal y a seguirnos en Instagram para que no se pierdan ninguno de estos relatos. Hoy nos adentramos en un nuevo capítulo que revela otra faceta oculta de esta galaxia muy lejana. Historia 19, completamente operacional, por Beth Revis. El propósito de un arma es ser disparada. Cualquier hombre de la milicia podría decírtelo. Trata todas las armas como si estuvieran cargadas. Nunca asumas que un blaster fue hecho solo para aturdir y no para matar. El general Cassio Takei, jefe de la Armada Imperial, sabía esto. Mientras caminaba por los pasillos de la estación espacial más grande jamás construida en aquella o cualquier galaxia, estaba profundamente consciente de que caminaba a través del corazón de un arma. El poder emanaba a través del Dunium. Él no estuvo a bordo de la Estrella de la Muerte cuando se realizó la prueba de disparo inicial sobre Jedha, pero se unió al poco tiempo y fue testigo de la prueba sobre Scarif. Hizo una pausa y puso una mano sobre la resplandeciente pared metálica. Recordó el estruendo del poder mientras la Estrella de la Muerte se recargaba y disparaba. Fue una sutil vibración, algo quizás imperceptible que no había buscado. Esa fue una señal de cuán grande era la estación espacial. Podía destruir la mitad de un planeta y la mayoría de las personas que habitaban la estación ni siquiera se darían cuenta. Debía dársele el crédito correspondiente al director Orson Krennic. Incluso cuando el Estado Mayor habían cuestionado la validez de un arma tan enorme y costosa como aquella, Krennic insistió en que era posible y necesaria. A Takei nunca le había agradado Krennic, lo encontraba un tanto obsesivo, aunque quizás era necesaria la obsesión de un hombre con la potencia del fuego para crear algo como la Estrella de la Muerte, y un hombre como Grand Moff Tarkin para quitársela. Takei hizo una pausa. Su mano seguía acariciando la pared metálica del pasillo. Se enderezó y sin querer llegó a la sala de reunión antes de tiempo. Sus pensamientos, entretenidos en Krennic, recordaron la última reunión del Estado Mayor en esa sala, la misma en que Krennic insistió que la Estrella de la Muerte podía hacer más que destruir una ciudad pequeña como Jedha. Krennic empujó su silla hacia un lado, se levantó y golpeó con su puño la mesa. Takei, 2 asientos a un lado, admiraba la pasión del hombre por aquella estación espacial, al mismo tiempo que le molestaba la manera infantil como la presentaba. Al final, Krennic consiguió lo que quiso, otra prueba de disparo, una más grande. Ahora el asiento que estaba a 2 lugares de Takei estaba vacío. El propósito de un arma es ser disparada. Solo debes asegurarte de estar en el lugar indicado antes de hacerlo. Takei pasó de largo la sala de reunión. Sus zancadas tenían un propósito. Tenía una oficina privada que dividía la sala de estrategia, y ahí llevó los reportes y los videos de Scarif. Krennic siempre había sido un hombre demasiado voluble para una posición de mando. Tenía agallas, eso era cierto, pero confiaba demasiado en ellas. Takei era un hombre de gráficas, de datos, hechos e información. Eran fríos, pero eran verdaderos. Y la verdad de aquel asunto era que el Imperio tenía un problema. Los droides de vigilancia habían informado acerca de cierta actividad rebelde en la superficie de Scarif, antes de que el planeta fuera destruido, y Takei había reunido con mucho cuidado la información. A diferencia de las pequeñas unidades de miembros de la Alianza dispersas por toda la galaxia que causaban algo de enojo, cuando mucho, Scarif mostraba una concentración de unidades considerable. Mostraba comunicación. Si tomas 5 hormigas y las pones en frascos separados, no pueden hacer nada. Pero si las pones en el mismo frasco, trabajarán en armonía hasta romper el frasco. Las hormigas no eran exactamente sensibles, pero eran destructivas. Lo mismo podía decirse de los rebeldes. Takei agitó su mano, descartando los videos de Scarif, y dirigió su atención a la lista de nombres del Senado Imperial que había reunido. Algunos eran demasiado obvios. La cabeza de Mon Mothma tenía precio por ser una traidora descarada y la de Bail Organa también lo tendría pronto si no ponía fin a sus tendencias rebeldes. El hombre se movía en la política como el aceite en el agua, coqueteando más con la insurgencia, valiéndose de la jerigonza y de la suerte.
La conformidad maliciosa seguía siendo conformidad, pero no faltaba mucho para que el senador cayera por su propio peso. Pero también había otros, opiniones polémicas, dudas hacia el emperador. Hasta ahora permanecían en frascos separados, pero la dramática huida de Mon Mothma del Senado había abierto las tapas de los frascos. El Senado estaba enardecido. Y entonces estaba Scarif. Tage no podía dejar de pensar en eso, en la transmisión que se había filtrado, en los planos de la Estrella de la Muerte. La información robada estaba por ahí, en algún lugar de la galaxia, una amenaza escondida en el vasto vacío del espacio. Era difícil imaginarse que la estación espacial en la que se encontraba, tan sólida y tan poderosa, podía tener una debilidad. Pero Tage se obligó a mirar su información y no las sólidas paredes que lo rodeaban. Por un lado, un agitado Senado y por el otro un grupo de rebeldes bajo la mira, pero en constante comunicación y por allá esa maldita cinta con información, no era difícil unir esas piezas. Tage continuó observando la información, acomodándola en su mente. Se debatía entre pedirle o no al emperador acceso a los planos robados en Scarif. Todas las otras copias habían sido guardadas bajo los más altos estándares de seguridad, tan altos que incluso él, jefe de la Armada Imperial, tenía acceso restringido. Él entendía la preocupación, pero sabía que si examinaba aquella información, podría encontrar algo antes de que los rebeldes lo hicieran. General Tage. La voz de un oficial de menor rango resonó a través del intercomunicador. Diga, contestó Tage con impaciencia. El almirante Moti quiere verlo. Tage gruñó su respuesta y la puerta de su oficina se abrió. Sabía que te encontraría aquí, dijo el almirante Conan Antonio Moti. Su mirada recorrió la oficina y reparó en las pantallas que Tage estaba examinando. A pesar de que no dijo nada, la expresión desdeñosa de su rostro indicaba su desaprobación sobre las preocupaciones de Tage. Vamos, indicó Tage con brusquedad. Los dos hombres no cruzaron palabra alguna mientras recorrían el pasillo que los llevaba a la sala de reunión del Estado Mayor. Algunos oficiales de mayor rango ya estaban en sus lugares, platicando entre ellos. Conversaciones triviales, palabras carentes de significado. Tage tomó su lugar sin hablar, frunciendo el ceño. Aquellos hombres eran ancianos. Habían tenido su guerra y creyeron que le habían puesto fin definitivamente. Se recargaban en sus asientos, cómodamente, confiados en la seguridad de la estación espacial que los rodeaba. Tage se juró que nunca caería en una pasividad como aquella. Era inevitable. Se haría viejo y canoso como aquellos jefes de alto rango. Tendría guerras que lo respaldarían como a ellos, pero nunca se recargaría en su silla y bebería su café ignorando una amenaza que se avecinaba solo porque no quería creer que existía. ¿Algo está mal?, le preguntó uno de los jefes de alto rango a Tage al ver su ceño fruncido. Antes de que pudiera responder, Moti lo interrumpió. Es un paranoico, dijo con un tono displicente. Tage se tragó su furia, pero no podía hacer otra cosa más que insistir en contar la verdad. Hasta que esta base esté completamente operacional, seguimos siendo vulnerables. Alcanzó a ver el destello de triunfo en Moti al haberlo opacado exitosamente, pero de cualquiera continuó. La Alianza Rebelde está muy bien equipada. Son más peligrosos de lo que se imaginan. Peligrosos para su flota, comandante, no para esta estación espacial. Moti respondió tan rápido que Tage estaba seguro de que había estado planeando lo que diría desde que entró a la sala de estrategia. Tage observó las miradas furtivas alrededor de la sala. Los consejeros de alto rango estaban de acuerdo con Moti. Tage se dio cuenta de que lo decían porque estaban cómodos y eran poco severos debido a la protección que sentían al estar dentro de esas paredes de Dunium. Se habían suavizado, eran débiles. Eran incapaces de percibir que el gran láser redondo en el núcleo de la Estrella de la Muerte era al mismo tiempo un blanco fácil y un arma. Una imagen del director Orson Krennic apareció en la mente de Tage y tuvo que resistirse a la necesidad de mirar el asiento que alguna vez ocupó en esa sala. Recordó la enfurecida manera en la que el director aseguró que la Estrella de la Muerte estaba lista, que revolucionaría la galaxia y aplastaría cualquier pensamiento fugaz acerca de aquello llamado rebelión. Para que estos hombres me escuchen, necesito que mis venas salten de mi cuello, que comience a babear por la rabia y que mis ojos adquieran una mirada enloquecida, se preguntó Tage. Después recordó el destino de Krennic y pensó, ¿es eso lo que le sucede a los hombres que han discutido en esta sala? A pesar de eso,
Necesitaba que vieran el panorama completo, que lo entendieran. La rebelión seguirá recibiendo apoyo en el Senado Imperial hasta que... Grand Moff Wilhoff Tarkin entró a la sala y las palabras de Tages se ahogaron en su garganta. El Senado Imperial ya no será una preocupación más para nosotros. Acabo de recibir un mensaje que indica que el emperador ha disuelto el Consejo de manera permanente. Los últimos vestigios de la República han sido erradicados. Tages sintió que una esquirla de hielo recorría su espalda. ¿Ya no existe el Senado?, pensó. Se imaginó de nuevo a las hormigas y las tapas de los frascos desapareciendo. El hormiguero se alzaría. «Eso es imposible», exclamó Tage. «¿Cómo mantendrá el control el emperador sin la burocracia?». Se dio cuenta de que uno de los consejeros de alto rango le dirigía una mirada desaprobatoria, pero la ignoró. No eran las armas las que mantenían la obediencia de las personas, a pesar de lo que Moti, Krennic o Tarkin pensaran. Las armas irritaban a las personas, les recordaban que podían pelear. Era la mediocridad de la burocracia lo que los hacía aceptar su destino. Muéstrale a un hombre un blaster y verá la manera de tomarlo y usarlo en tu contra. Dile a un hombre que puede pelear en una corte y 9 de cada 10 veces desaparecerá para evitar el tedio que esto implica. Ahora los gobernadores regionales tienen el control directo de sus territorios, continuó Tarkin. Incluso se percibía flojera en su voz. El miedo hará que los sistemas estén bajo control. Le dirigió una mirada rápida a Tage. El miedo a esta estación espacial, continuó, dirigiéndose al resto del grupo. Tage ignoró la sutil indirecta y la manera en la que Moti se regocijó en ella. ¿Y qué hay con la rebelión?, insistió. Si los rebeldes han obtenido una lectura técnica completa de esta estación, es posible, aunque también improbable, que encuentren una debilidad y la aprovechen. Tage había intentado que Tarkin le respondiera, pero en lugar de eso, la áspera y profunda voz de Lord Vader inundó la sala. Los planos a los que te refieres pronto volverán a estar en nuestras manos. Tage pensó por un momento que había escuchado gritos y alaridos a la distancia. El ruido de una batalla en una pequeña área, el silbido de un arma que no reconoció. Pero antes de que su cerebro pudiera procesar esos sonidos, quizás imaginarios, ya no se escuchó nada. Cuando miró al frente, Lord Vader lo enfrentó. No era la primera vez que Tage especulaba qué habría detrás de esa máscara, y después se preguntó si en realidad quería saberlo. Apretó los dientes, intentando ocultar lo mucho que lo intimidaba la mirada de Lord Vader. Dejó de respirar hasta que el hombre con el traje oscuro dirigió su atención hacia Moti. Los miró ecuánime mientras intercambiaban palabras, mientras Vader caminaba de Tarkin a Moti. La tensión se percibía mientras la furia de Moti crecía. Vader alzó la mano. Moti tartamudeó hasta no poder proferir palabra alguna. Solo se escuchó una respiración difícil que buscaba aire con desesperación. Moti describió la religión de Vader como creencias antiguas y relacionadas con la hechicería, y Tage no podía estar más de acuerdo. Ninguna otra cosa más que la brujería podía hacer que Moti estuviera ahogándose, mientras Vader, a unos cuantos metros de distancia, levantaba las manos y las apretaba. Tage no pudo evitar llevarse la mano a la boca, pero sabía que eso era mejor que hablar. Los hombres alrededor de la mesa observaban que a Moti se le dificultaba respirar hasta que Tarkin, aburrido, le ordenó que lo soltara. Tage observó el lugar a 2 asientos del suyo y después su mirada se encontró con la de Moti. Una fina capa de sudor salpicaba las cejas de Moti y sus ojos aún estaban ligeramente fuera de órbita debido a la asfixia. No volvió a decir nada más, y tampoco Tage. Su información había estado equivocada. Ahora lo sabía. Tage había visto los ángulos de manera equivocada y había calculado los resultados basándose en información incompleta. Había asumido que la mayor arma del Imperio era la Estrella de la Muerte, pero comenzaba a darse cuenta de que quizá lo era el mismísimo Lord Vader. Y con esto llegamos al final de este capítulo de Desde cierto punto de vista. Un recordatorio de que cada personaje, por pequeño que parezca, tiene una historia valiosa que contar dentro de la saga. Déjame en los comentarios qué te pareció este relato, suscríbete si aún no lo has hecho y síguenos en Instagram para seguir compartiendo esta pasión por Star Wars. Nos vemos en el próximo episodio y que la fuerza los acompañe.